Comenzamos un nuevo capítulo de nuestro podcast. Obtén tus metas con psicología, con Pedro Pérez Romo. Para mí es un honor hoy presentaros a un amigo de hace muchísimos años que se llama Fernando. Hola, Fernando. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería contar a todos nuestros oyentes que llevamos meses para intentar coincidir y es imposible porque una persona, tú con tu vida súper ajetreada, que no paras, y entre yo también, que tampoco paro por un lado y por otro, súper difícil. Pero me hace mucha ilusión que por fin hayamos podido coincidir. Y bueno, con las agendas completas. Y es que encima, al no vivir en la misma ciudad, pero bueno. Ya, pero por fin nos hemos sentado y hemos sacado un ratito para poder grabar esto. Y siempre, bueno, pues quería eso, darte las gracias por el esfuerzo que estás haciendo en estar aquí hoy. El tema de hoy es un poco... Gracias a ti. Es un poco duro. Me gustaría hablar sobre el duelo. Y muchas veces, quería comentarte, Fernando, cuando hablamos de duelo, nos vamos siempre a la pérdida de un ser querido, de un familiar, pero no simplemente tenemos un duelo en estos casos. Tenemos, bueno, gracias a ti, te lo tengo que agradecer, me he formado en un curso de experto en duelo para poder meterme un poquito más en esta materia, y ya que en el grado la verdad que se ve muy poco estos temas. Entonces, bueno, me he formado y bueno, pues hay duelo, hay gente que no supera un duelo por una pérdida de trabajo, otros porque les dejan sus parejas, o sea que hay duelos fuertes. Sí. Incluso podemos llegar ya al duelo patológico, que ahí ya estamos hablando de temas más serios, que un poquito más adelante, cuando hablemos de tus casos, mencionaremos este duelo patológico, que hay mucha gente que yo creo que no lo conoce. Entonces, interesándome por este tema, he conocido a una señora que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Esta señora, Fernando, escribió un libro llamado La Rueda de la Vida, que, mira, hemos estado hablando antes y no te lo he comentado, y es súper interesante porque es un testamento que ella ha escrito. Lo divide en 5 fases. Hay otros autores pues, que describen otras fases, porque, claro, depende de la pérdida, depende del duelo, cada uno lo basa en unas fases. Pues Elizabeth decía pues, que tenemos 5 fases, las cuales son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Antes de meternos en estas fases, que me come la curiosidad de saber si esto comparte la gente estas fases, me gustaría un poquito que nos contases, tú has tenido por desgracia, un duelo muy fuerte, ¿verdad? Sí, tuve la pérdida de mis padres, fue muy seguida. Mi padre falleció en 2018, mi padre, y en el 2019 mi madre. Fue un proceso de mucho desgaste. Cuando tienes a tus padres al lado, los puedes atender. Creo que el síndrome del cuidador lo desarrollas en menor intensidad. Cuando no vives con ellos, vives en otra ciudad, lo que ocurre es que no controlas esa situación. Lo tienes que dejar en manos de tercero y ahí sí que influye cómo seas tú. Es decir, la forma de gestionar esa situación. Para mí fue muy complicada porque las personas que me conocen, soy una persona un poco intensa y sufrí mucho en el proceso de la enfermedad de mi padre y luego en intentar sacar adelante a mi madre con el pesar de no tener a mi padre. Mi madre sufrió un accidente doméstico, se dio un golpe en la cabeza y estuvo 2 meses en el hospital en Toledo y falleció, es que a los 12 días de ingresarla en una residencia porque necesitaba unos cuidados que no se le podían dar en casa. Claro. Y encima me pilló de viaje, estaba al otro lado del mundo y creo que eso también intensificó un poco mi negación a esa situación. Me pilló en Perú. Y claro, el hecho de tener que venir a España, de que me repatriaran, fue algo muy doloroso y muy, muy intenso. Yo sí que al nombrarme esas fases, creo que quizá no en ese orden, pero sí que me resultan familiares de haberlas vivido. Sí. Yo caí en una depresión bastante profunda. Quizá yo no lo veía, pero sí que ese sentimiento de orfandad que uno tiene cuando se van tus padres te dejan un vacío muy grande. Claro. Aun sabiendo
que tienes que seguir adelante, o sea, que la vida continúa y que simplemente en tu vivir ha habido una variación, una distorsión. Mi vida quedó completamente distorsionada. Yo tenía que colocar y situarme todo, desde recoger la ropa de ellos, algo tan niño como eso, hasta, pues yo qué sé, gestionar un envío a Cuba con las medicinas que habían sobrado con una ONG. Ya. El caso es que todas esas labores que resultan tan desagradables te van minando. Y llega un momento en que tú te encuentras solo en casa, tu casa, no en casa de ellos, y te das cuenta ahí de la realidad y te das cuenta de que te has quedado solo y a la vez te das cuenta de que necesitas ayuda y que necesitas ponerte en manos de profesionales para salir adelante. Permíteme un pequeño inciso, Fernando, porque debemos de decir que a ti te coincidió la pérdida de tu madre unos meses antes de la pandemia. En agosto del 19, claro, ¿qué ocurre? Yo ahí sí que empaticé mucho con las personas que no pudieron despedirse físicamente de sus padres o de sus seres queridos en pandemia, porque a mí la muerte de mi madre me pilló literalmente en el lago Titicaca. O sea, justo, o sea, yo recibí una llamada de que mi madre había fallecido. Tuve que articular la salida de Perú y mi hermano tuvo que buscar un embalsamador para que mi madre estuviera un día más en el tanatorio y a mí me diera tiempo a despedirme de ella. Cuando estuve en manos de un profesional, de una psicóloga especialista en duelos, me di cuenta de lo importante que era la despedida física. El esfuerzo que hicimos tanto mi hermano como yo en que yo pudiera despedirme físicamente de mi madre, de ese cuerpo inerte, me ayudó más a superar ese duelo, cosa que a mí me minó mucho durante el COVID, porque la gente no se le dio esa opción. Entonces, claro, cuando estás en ese estado depresivo, pues empatizas más con esas personas que no han podido despedirse de ellos. Con lo cual, yo creo que tus futuros colegas han debido estar saturados y eso ha debido ser, como decían algunos medios de comunicación, otra ola. Eso es durísimo. La ola de la psicología, es decir, gente que quedó muy tocada. Yo, por suerte, aunque parezca triste, yo agradecí que mis padres fallecieran antes del COVID, porque creo que eso, no sé, al final todo se supera, pero me hubiera costado mucho más. Ya, madre mía, no quiero ni imaginármelo, porque encima no poder despedirte de tus familiares tiene que ser horroroso. Tú comentas, Fernando, que te diste cuenta que necesitabas ayuda para superar el duelo. ¿Te diste cuenta por ti solo o hubo alguien que te dijo, creo que deberías de ir a terapia? ¿O fuiste tú por tu propio pie? Cuando mi padre fallece, mis padres fallecieron en un periodo de tiempo de 11 meses. La muerte de mi padre ya me dejó muy, muy tocado. Lo que pasa que yo tenía que ordenar la vida de mi madre. Y me enfoqué tanto en ella que me descuidé a mí mismo. Entonces, claro, cuando por un accidente ella al final se marcha también, ahí me doy cuenta y soy consciente de que necesito ayuda, porque ya lo era hacía 10 meses cuando mi padre. Lo que pasa que es eso, me volqué tanto en mi madre que de un lado. Al ser dos muertes tan cercanas en el tiempo, claro, es que es evidente, es que en ese momento que yo cierro la puerta de mi casa y me siento solo y noto ese vacío de que mis dos padres se han ido, que no había superado la marcha de mi padre y se va mi madre, ahí me doy cuenta de que me tengo que poner en manos de un psicólogo, o sea, de que necesito ayuda de un profesional. Y bueno, di con una persona que específicamente tratamos el tema de la superación y la gestión, o sea, porque los duelos a veces tardan mucho tiempo en superarse, pero hay que saber gestionarlo. O sea, entonces sí que me identifico mucho con esas etapas que has comentado, o sea, me identifico mucho, o sea, creo que he pasado por todas ellas, o sea, desde la negación de que no admites que tus padres se hayan ido, de que esas personas que tanto has querido y que han sido los pilares de tu vida se hayan ido, hasta fíjate que en las primeras terapias, en las primeras sesiones, a mí me nombraba la palabra liberación, que llegaría un momento en que yo me sentiría liberado y aliviado, y yo eso me parecía como una aberración, o sea, ¿cómo puedo sentirme aliviado por la muerte de dos seres maravillosos? Y claro, o sea, llega un momento en que sí, es verdad, o sea, la atención prestada hacia ellos, el tiempo invertido, las energías invertidas en ellos al final te agotan, te van vaciando. Sería un poco lo que sería el síndrome del cuidador. Claro.
efectivamente. Y al final sí que sientes cierto alivio cuando ya vas por esa línea de cura, por así decirlo, de curar tu alma, porque al final las depresiones son enfermedades invisibles. Sí, en realidad es ya la aceptación, Entonces, es la aceptación. empiezas a relativizar un poco todo, incluida la muerte. Yo era una persona que tenía terror a la muerte, no entendía, o sea, que un día yo no estuviera y que el mundo continuara. Ya, Había ciertas cosas que no entendía. Cuando estás en esta tesitura, pues al final dices, ellos se han ido y todos tenemos que irnos. ¿Y cómo gestionar que personas muy cercanas, porque claro, uno ya tiene una edad, entonces anteriormente incluso amigos míos han fallecido por el maldito cáncer. ya. Entonces cuando empiezas a perder gente y te reencuentras con gente que antes estabas de celebración en bodas y ahora estás de funerales con ellos, te das cuenta a ver, que la vida sigue y que nuestro horizonte no tiene que ser mayor de 24 horas. Y llorar a un ser querido es vivir la vida. Creo que la terapia a la que yo me sometí me ayudó mucho a dar la vuelta. Recuerdo que una de las primeras palabras que me dijo la psicóloga fue que aceptaría la partida de mis padres en el momento que yo les recordara con una sonrisa y no con una lágrima. O sea, Qué bueno, qué bueno. Y sí que es cierto, o sea, sí, ahora los recuerdas y en ese momento, o sea, los recordaba con una sonrisa y te das cuenta que poco a poco vas aceptando que esas personas ya no están. Que no quiere decir que las obvies, que siempre van a estar ahí. Efectivamente. Tú eres parte, formas parte de ellos, eres su legado y eres su genética. Pero es eso, el vivir día a día de una manera intensa y teniendo un horizonte no mayor del mañana. El otro día, cuando hablamos de esta sesión, yo hace muchos años coqueteé con la cultura zen y tengo un libro de haikus y venía uno que lo tengo escrito por aquí, lo que me lo apunté para comentarlo. Para decírtelo, dice, sí, para comentarlo, dice, el ayer es historia, el mañana un misterio y el hoy un obsequio, por eso se llama presente. Y creo que viene muy a colación de esto, es decir, hay que vivir el presente, o sea, la vida es un regalo y hay que vivirla. Al final las personas se van quedando por el camino y nosotros nos quedaremos también. O sea, si la historia está en que lo sufres porque tú sigues aquí. Claro. Claro, ya que te marches, pues no sembrarás tu sufrimiento en los demás, pero no en ti. Y entonces un poco esa fue la terapia que me sometí. Claro, hace años, bueno, a mí nunca, no lo he contado nunca por aquí, pero las personas que me conocen saben que a mí me gusta mucho Madonna y se interesa por muchas religiones. Y hay una frase en una gira que empezaba diciendo que el mundo actual, el mundo es una bestia a la que debemos de domar. Es como que el infierno es donde estamos, actualmente el infierno es donde estamos y cuando morimos es cuando se supone que vamos a descansar, o sea que... Sí, nosotros estamos en una lucha, vivir es esto, vivir es ahora compartir este momento contigo, pero vivir también es haber llorado a tus seres queridos cuando se han marchado. ¿Qué más prueba de amor? Es que el duelo llega a ser una prueba de amor hacia ellos, o sea, no es que sea directamente proporcional el amor que lo sientes al sufrimiento por su partida, pero sí que tiene algo que ver, es decir, es un acto de amor el duelo al final. Intentar no están, pero disfrutar de su legado, disfrutar de los principios que te han inculcado, o sea, y yo creo que cuando todo eso consigues asimilarlo, el duelo se atenúa, porque no desaparece, se va atenuando y ya lo vas asimilando y ya forma parte de ti. Efectivamente. Qué bien, cómo se nota... Sí que me da mucha curiosidad lo del duelo patológico. Ahora te lo comento, se nota mucho que has ido a terapia para el tema del duelo, se nota muchísimo. Qué buena visión. Pues mira, te cuento. El duelo patológico, me decían el otro día, no sabía que existía esto de duelo patológico. Digo, sí, se llega a convertir en una patología. Sobre todo en casos en los que la pérdida del ser querido, o el familiar en este caso, es de repente, inesperado. Como puede ser el caso de un suicidio. Por ejemplo, tiene que ser súper doloroso la pérdida de un hijo para un padre o una madre. Creo que tiene que ser horrible. En el curso, de hecho, vi un caso práctico de una señora que su hijo, bueno, se suicidó, se pegó un tiro con una escopeta del padre.
y cuando llegó ella de la compra se encontró con el hijo ahí muerto. Bueno, pues esta señora después de 2 años llega a acudir a terapia porque sus amistades ya llegaron a preocuparse porque ya ella ponía siempre excusas para no quedar con nadie. Se juntaban siempre para ir al teatro algún fin de semana, dejaba de ir, empezó a separarse socialmente. Entonces aquí es cuando se convierte en una patología el duelo. Esa señora tenía la habitación de su hijo intacta. O sea, ella estaba esperando a que su hijo llegase a su casa algún día. O sea, esta persona no reconocía la pérdida de su hijo. Aquí es un problema el duelo ya. Aquí se convierte en una patología y aquí sí que debemos de decir que si hay alguien que conoce a alguna persona que esté en esta situación, que están esperando que la persona que ha fallecido va a volver o que no toca sus cosas, que mantiene su habitación intacta, por favor que ahí sí que animen a esa persona a ir a un especialista, porque ahí se convierte en una patología el duelo. Y ahí ya tenemos un problema muy serio, que incluso hay personas que ni no salen de esto. Claro, son como muertes antinaturales. De hecho, la profesional a la que yo acudí estaba especializada en muertes antinaturales, es decir, sobre todo en pérdidas de hijos. Al final, cuando un padre pierde un hijo, esto me lo explicaba ella, el padre no es nadie. O sea, los hijos perdemos a los padres y nos convertimos en huérfanos. Tú pierdes a tu pareja y eres viudo o viuda, pero no hay una palabra en la RAE que defina cuando un padre o una madre pierde a un hijo. Es como que nos están enseñando, o bueno, como es ley de vida, ¿no? Se suele decir siempre, como que una persona con menor edad no puede fallecer antes que una de mayor edad. Entonces, claro, es como el ciclo normal, ¿no? Sí. Entonces, en cuanto eso se sale, creo que rompe un poco con lo normal, ¿no? Digamos, lo que es. Sí, también creo que no estamos preparados para esa despedida. Si tú profesas la fe católica o tus padres la han profesado, con lo cual les quieres dar una misa y tal, es que es tanatorio, responsos, entierros o cremaciones, misas a los 10 días, no sé qué. Es un proceso muy arduo. Entre medias recoge sus cosas. Eso sí que es cuando te enfrentas a su último momento. O sea, la rutina, recoger su ropa, recoger sus... Yo ahí no tengo apego por nada, no soy una persona materialista y yo recuerdo, sobre todo con mi madre, o sea, de empezar a tirar cosas compulsivamente, es que sin criterio, o sea, empezaba a vaciar sus armarios y a retirar cosas porque al final eso ya no sirve. Claro. O sea, nos rodeamos de cosas materiales y yo me acuerdo que había una persona hablando de este tema que me decía que ojalá cuando nosotros nos fuéramos todo lo material que nos rodea se desvaneciera, o sea, porque provoca tanto dolor enfrentarte a recoger eso. Claro. Y entonces, claro, es como una tortura, es una gotita, luego, claro, nos ponemos en que gestionar la pérdida de un familiar directo que lleva a todos entierros, funerales, testamentos, o sea, es muy complicado. Sí. Y se hace eterno y eso va minando en la persona que sufrimos, en los que hemos sufrido depresión tras esas pérdidas, nos va minando, porque es un pasito hacia adelante y 3 hacia atrás. Claro. Y entonces no avanzas en tu recuperación. Por eso creo que es imprescindible acudir a un especialista, a un profesional que te ayude, que te guíe, que te diga cómo tienes que gestionar ese dolor, cómo tienes que gestionar esa pérdida. Y yo desde mi experiencia y desde tu plataforma, Pedro, yo recomiendo a todas las personas que están en este trance que acudan a un especialista, a un profesional que les ayude. Efectivamente, yo es que creo además que debería de ser incluso obligatorio una terapia tras un duelo inmediatamente, desde el primer momento, porque creo que eso ayudaría muchísimo más a una persona a continuar con su día a día y con su vida. Voy a repasar las etapas o las fases del proceso del duelo según Elizabeth Kubler-Ross, a ver simplemente si las compartes. Bueno, quiero decir que no lo he comentado antes, que fue una médica psiquiatra de gran prestigio esta señora, o sea que ya estaba muy involucrada en esto. Pues la primera etapa era la de negación, pues no aceptar la pérdida o negar que la pérdida ha ocurrido. No te lo crees, esta es que no te crees lo que ha pasado, o sea, no lo asimilas, no estás en shock. Claro. O sea, no lo aceptas, sí. La segunda fase sería la de ira. Esa, y como si ella la pone por orden.
Sí, la segunda es la de ira, Sí, irascibilidad, sí, enfadarse con personas de tu alrededor, enfadarte incluso con la persona que ha fallecido. sí, totalmente de acuerdo. Que te enfadas con el mundo. Hmm, Y hay una frase que yo creo que a todos se nos pasa por la cabeza en esos momentos, o sea, la gente buena se va y la gente mala se queda, ¿sabes? O sea, es como, sí, es una mezcla entre no aceptarlo y el enfado que te provoca incluso con la persona que se va. Estoy claro, totalmente de acuerdo con esa frase. efectivamente. Después pasaríamos a la Sí. tercera fase, que sería la de negociación. Pues negociar la posible vuelta de la persona, negociar con Dios, sobre todo la gente, las personas que son religiosas, pues para que la persona vuelva, en caso de ser creyente. Yo lo que más negociaba era el sentimiento, el vacío que me habían dejado. En el grado en una Mm, asignatura que era sí, de catástrofes y emergencias, sí es cierto que cuando había una pérdida, pues por un accidente, una catástrofe, sí es cierto que está el tema este de la negociación de llévame a mí en vez de a ella, pero quizá no en la tercera fase, quizá ahí sería sí, en a la ver, primera. claro, yo recuerdo que a mí cuando me diagnosticaron la depresión, en el diagnóstico ponía que yo tenía alto, ¿cómo era? Un alto riesgo de suicidio. Ujú, Y claro, lo que me explicaba en ese momento el psiquiatra, que es el que te medica y tal, antes de ujú, empezar las terapias, y claro, yo a mí me sorprendió eso porque yo decía, yo no me quiero suicidar y tal, y me decía, a ver, no se trata el suicidio como tal, se trata a que como tú has sufrido unas pérdidas muy cercanas, muy queridas, no te importa, o sea, le restas valor a la vida, ujú. no le das valor a la muerte, Pierdes sino bueno, interés. pues si me pasa algo, qué bien, porque voy a estar con él. Sí, totalmente. Entonces, claro, al leer ese diagnóstico yo me quedé un poco, oye, que esto no es así. Y me Ujú. lo explicó el psiquiatra de esta manera y yo creo que ahí sí que me identificaría entonces con esa fase en el que me da igual si me voy, pues mira, sí estoy con ellos. He escuchado a muchas personas que les ha pasado eso. La siguiente, depresión. Así, Después de las tres que llamo sería depresión. claro, Síntomas característicos de una depresión: apatía, llanto, sí, fatiga, cansancio, no tener ganas de hacer nada. sí. Claro, y la última ya sería la fase de aceptación, aceptar la realidad de la pérdida y rehacer tu vida con esa pérdida presente. Que yo creo aquí que debemos de dejar claro, Sí. yo por lo que he estado estudiando, debemos de decir a las personas que han perdido un ser querido que hay que seguir recordándoles. O sea, hay que hablar de estas personas, seguir Claro que sí. recordándoles. Hay gente que dice, no, eso ya como que es mejor como dejarlo de lado para recuperarse. Pienso que al contrario, que hay que tenerles presente porque son Al personas contrario, que tú la estás aquí aceptación por ello, gracias a esas personas, claro. la aceptación no es una renuncia a ellos, o sea, es aceptar que tu vida sin ellos, pero no renuncias a ellos, o sea, los tienes que tener presentes en todo momento, que es lo que te comentaba antes, es que somos su legado. Mm. En mi caso con mis padres, que fue los que se han marchado, eh, creo que es así, aceptar ese duelo o esa superación o esa gestión del duelo no significa renunciar a esas personas. O sea, a esas personas las vamos a recordar siempre. No pueden caer en el olvido. O Efectivamente. sea, sería peligroso Ujú. olvidar. Yo creo que olvidar siempre es peligroso. O sea, Efectivamente, para todo. entonces, para todo. Y no, las personas que tú quieres y el amor y las gracias que tú tienes que dar a las personas que tú has querido y que ya no están, es a través de su recuerdo, que es lo único que nos quedan. Nos pueden quedar fotos, nos pueden quedar cosas materiales de ellos, pero al final son los recuerdos, es lo que viven dentro de nosotros. Y yo Ujú. creo que eso, aunque tú aceptes su pérdida, que simplemente es aprender a vivir sin ellos, no tiene nada que ver con el olvido de ellos. Efectivamente. Siempre tienen que estar presentes. Y eso te ayuda y te refuerza día a día a ser un poquito mejor. Qué bonito. Yo creo que sí. Bonito, me encanta. Pues Muchas nada, gracias. Fernando, vamos a finalizar nuestro capítulo aquí de nuestro podcast porque nos pasamos de tiempo, pero es que siempre es Muy lo que pasa bien. cuando estás cómodo con una persona hablando, pues le podríamos hacer de una hora Pues el sí. capítulo. Pero nada, Y de muchísimas dos. gracias. Sí, verdad, como Muy nos bien. pongamos, no Muchas acabamos. gracias. Muchas gracias por haber participado en nuestro podcast y bueno, pues me ha Gracias a gustado ti. muchísimo compartir este ratito contigo
Y bueno, pues la verdad que era un tema que sí que es como un poco tabú, porque nos da a todos, me incluyo yo en primera persona, como temor a hablarlo, pero deberíamos de hablarlo con total normalidad, porque es algo que por desgracia tendremos que pasar todos, ya no por la pérdida de un familiar, sino por una ruptura, una pérdida de un trabajo y todo. Entonces, bueno, un duelo todos pasaremos en nuestra vida. Y bueno, pues hay que normalizarlo y efectivamente, pues sí que para eso están ahí los psicólogos para ayudar en todo este proceso. Muchísimas gracias, Fernando. Por supuesto. Gracias a ti siempre, Pedro. Estamos en contacto. Gracias por haber escuchado nuestro capítulo de hoy. Recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas. También recuerda que estamos en la página de Torrijos Today. También nos puedes escuchar desde ahí a través de los enlaces que encontrarás. Nos escuchamos en el siguiente y ya vamos a ir dando por finalizada esta primera temporada. Volveremos después con más fuerza, aunque todavía nos queda algún capítulo interesante. Síguenos y escúchanos. Gracias.